Quixote Innovation, de los viernes con la ciencia, una iniciativa que nació hace ya varios años, fruto de esa labor incansable de Joaquín, no solo por la innovación, por la divulgación científica, sino también por poder traer a Valdepeñas a grandes expertos como el que nos acompaña esta tarde y que lo vamos a empadronar, yo creo, ya Valdepeñas, porque ha venido muchos viernes con la ciencia a Valdepeñas y la verdad que siempre son muy interesantes sus ponencias y sobre todo que estamos muchas veces cuando queremos hablar de ciencia pues nos da un poco de vértigo qué es lo que nos van a contar, de qué manera que puedan llegar al público, a quienes no somos expertos en el mundo científico, y eso lo hace muy bien Joaquín, elegir a las personas que no solo tengan el conocimiento científico, sino que además sean buenos divulgadores y sean personas que sepan llegar al público y conectar. Desde el Ayuntamiento de Valdepeñas colaboramos con estos viernes con la ciencia porque nos parece una iniciativa muy interesante el que podamos tener a grandes expertos del mundo científico hablándonos de temas que no estamos habituados y que tendríamos que vivir en grandes ciudades para poder tener de cerca estas conferencias, pues creemos que es importante. Yo quiero agradecer a Joaquín, a Quixote Innovation, el trabajo que realizan por ofrecernos estas conferencias y, por supuesto, pues dar la bienvenida a Jesús Martínez Frías. Yo creo que ya la mayoría lo conocéis porque, como digo, ha venido en diferentes ocasiones a Valdepeñas. La primera conferencia, les comentaba que la primera conferencia de los viernes con la ciencia que pude asistir fue precisamente con Jesús, era el ponente, y la verdad es que en Valdepeñas siempre tenemos muchas actividades los viernes y no me permite poder acompañaros todo lo que me gustaría, pero bueno, este viernes ha sido posible y deseando escucharte la conferencia de esta tarde, así que muchas gracias y bienvenido. Gracias. Bueno, pues como siempre, darle las gracias a los que componen Quixote Innovation, porque aunque detrás estemos algunas personas que realizamos estas tareas, quien compone Quixote Innovation sois todos vosotros, que sin vosotros pues no tendría ningún sentido las actividades que realizamos. Como siempre, nos gusta, estamos inaugurando esta nueva temporada 2026 de Viernes con la Ciencia, con un ponente que para nosotros es algo más que un ponente porque es un amigo y es nuestro patrono científico. Decir que estamos desarrollando, ya lo podemos decir actualmente, el Museo del Planeta Marte en Almagro, dentro del Geoparque de los Volcanes. Entonces, bueno, con la extensa colaboración de Jesús, pues dentro de unos meses se podrá ver allí el Museo del Planeta Marte. Como decía, contar con Jesús Martínez Frías pues es un gran honor y un orgullo, porque además le tenemos un cariño y él nos lo tiene a Quixote Innovation. Quiere decir de él, pues una persona que es investigador del CSIC, que es, pues pertenece dentro de las Reales Academias de Ciencias Naturales y Físicas y también a la Real Academia de Doctores, es decir, es doblemente, que pertenece a proyectos y a programas espaciales de la NASA como Curiosity y Perseverance, y precisamente a través del descubrimiento que la NASA hizo el 10 de septiembre, hizo una conferencia de prensa presentando, pues evidencias de biofirma
en geología, que es algo muy importante para todo lo que significa los viajes hacia Marte, y ha sido coautor del primer artículo sobre ello, que ya va a ir por 405.000 visitas o algo así, dentro de la revista Nature, que es la más prestigiosa del mundo. Puede parecer que todo esto de Jesús es impresionante, pero es que realmente es impresionante contar con Jesús aquí para nosotros. Así que darle como siempre las gracias a nosotros como a él. Gracias. Y dispuestos a escucharte. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, pues para mí, como siempre, es un placer. Muchas gracias a las autoridades, al Ayuntamiento de Valdepeñas y, por supuesto, a Joaquín, a Quixote Innovation. Ya son unos cuantos años, yo creo que fue desde el principio, ¿no? Desde la creación de Quixote Innovation que inauguramos, hemos estado juntos y hemos podido participar en un montón de conferencias y actividades. Y muchas gracias también a ustedes, porque el tiempo, la verdad es que no acompaña mucho y yo personalmente como conferenciante pues también les agradezco que estén aquí. En esta conferencia, en esta charla, voy a intentar resumir de manera muy sintética el hallazgo que hicimos, porque fue un artículo nuestro, fue un estudio nuestro que nos costó pues más de casi 1 año y medio de trabajo con el rover Perseverance, que es uno de los 2 rovers que están en Marte. Ahora mismo hay 2 rovers trabajando en Marte, que son de la NASA. Hay otro rover que no funciona, que es el rover chino Zhurong, pero los chinos, como decía así hablando fuera de este contexto, van a toda máquina, es decir, son una auténtica superpotencia y yo no descartaría que en algún caso pues ganaran algunos estadios de evolución de los trabajos espaciales en la Luna o Marte a la NASA, ¿no? Y a otras agencias espaciales, ¿no? Pero ahora mismo hay 2 rovers trabajando en Marte, que son el rover Curiosity y el rover Perseverance. Yo me incorporé a la misión del rover Curiosity estando en el Centro de Astrobiología en el año 2004, es decir, que ya tengo una perspectiva de 22 años trabajando en Marte, que no es poco, ¿no? Y al rover Perseverance después, cuando me trasladé al Instituto de Geociencias, que es un centro mixto también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con la Complutense de Madrid. El Centro de Astrobiología es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Entonces, bueno, cofundamos el Centro de Astrobiología, estudié allí 14 años y pude moverme después de una misión a la otra como miembro de los equipos científicos de ambos rovers, ¿no? Entonces, el rover Perseverance ya lleva desde primero del 2020 trabajando en Marte. Los 2 tienen baterías de plutonio, es decir, que pueden trabajar durante muchísimos años allí. Recuerdo que Obama, cuando se lanzó el rover Curiosity, tuvo que hacer un statement, una declaración especial diciendo que no iba a haber ningún problema porque se iba a mandar pues algo nuclear al espacio, ¿no? A Marte. Y bueno, fue una auténtica revolución todo aquello científica y tecnológica, porque todo este tipo de actividades científicas, ya sea en zoología, en biología, en física teórica, en lo que sea, suponen un progreso científico-técnico y una innovación que al final tiene repercusión en toda la sociedad, aunque a veces no seamos conscientes de ello, ¿no? Desde los GPS a las transacciones económicas, absolutamente todo se nutre de esas actividades indirectas en algunos casos que no conocemos muy bien, pero que afortunadamente forman parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, sabemos que Marte tuvo agua, ahora lo comentaré durante bastante tiempo. Además, tuvo agua en distintos contextos. Marte fue un planeta muy parecido, relativamente parecido a la Tierra, aunque Marte está mucho más lejos del Sol. Está a una distancia de entre 40 y 400 millones de kilómetros. Recuerdo, me gusta contar esta anécdota siempre de un periodista, además en directo, que me preguntó, ¿y a qué distancia se encuentra Marte? Y le dije, pues entre 40 y 400 millones de kilómetros. Me dijo, hombre, que se acierta cualquiera. Entonces, dije, no, es que a veces está más cerca y a veces más lejos, ¿no? Por eso las ventanas de lanzamiento suelen ser de unos 2 años, que es cuando pues el viaje a Marte dura aproximadamente unos 6 meses. 6 meses de ida y otros 6 meses de vuelta. Al menos ahora, aunque con los nuevos desarrollos tecnológicos de
Mejor. ¿Sí? ¿Hola? Sí, mejor. Los nuevos desarrollos tecnológicos de Elon Musk y de Virgin Galactic y de Blue Origin, pues las cosas están cambiando a toda velocidad y estamos siendo testigos de actividades que nunca hubiéramos pensado. Bueno, pues el rover Perseverance lleva trabajando bastantes años y aterrizó en un cráter de impacto. Estoy contando toda esta introducción para que luego se comprenda mejor lo que voy a explicar. Aterrizó en un cráter de impacto de varias decenas de kilómetros, bastante grande, y dentro de ese cráter de impacto, pues en el pasado se ha visto que existía un lago, un paleolago, un lago antiguo. Además, ese lago estaba alimentado por unos canales por los que entraba el agua y los sedimentos. Y entonces los sedimentos dieron lugar a la formación de un delta dentro del cráter de impacto. Entonces, después de muchas discusiones, esa fue la zona que se eligió por la NASA para que el rover aterrizara allí. Aterrizó justo enfrente del delta y nos hemos ido moviendo desde la zona más suroriental del delta hasta subir a la zona donde se encuentra el canal. Y bueno, pues ahí es donde hemos encontrado unas cosas muy interesantes. Pero yo antes de llegar a ese punto, me gustaría explicarles también cómo hemos llegado hasta aquí, porque no es una cosa de un día para otro, sino que el poder identificar las biofirmas conlleva un montón de trabajo. Bueno, la astrobiología me gusta ponerla al principio, lo que intenta es entender qué es la vida en el marco de la evolución del universo. Es decir, la astrobiología, yo soy astrobiólogo desde la geología planetaria, se puede ser astrobiólogo desde la astrofísica, o desde la química prebiótica, o desde las matemáticas, o desde la ingeniería. La astrobiología lo que pretende es comprender cuál es el origen, la distribución, la evolución y el futuro de la vida en el universo. Y eso además ahora ya nos incorpora a nosotros, porque nosotros somos vida que se está empezando a trasladar fuera de la Tierra. Desde hace poco más de 60 años, Yuri Gagarin salió al espacio, llegamos a la Luna, no una vez, sino 6. Ha habido 12 astronautas que han estado en la Luna, aunque aquello se paró porque era extremadamente caro, formaba parte de lo que era la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, pero ahora de alguna manera estamos en una situación geopolítica o sociopolítica también similar. Hay una contienda que es casi invisible entre China y Estados Unidos, y también hay una pugna a ver quién va a ser la primera persona que va a poner un ser humano en Marte, ¿no? Bueno, ahora sabemos que la misión Artemisa vuelve. Artemisa es la sucesión de la misión Apolo con la que llegamos a la Luna, del programa Apolo. Se llama Artemisa porque Artemisa era la hermana de Apolo, y además por primera vez, que ya está bien, una mujer va a llegar a la Luna, ¿no? Estaba prevista que la misión, había un arco para el lanzamiento a la Luna está mucho más cerca, está a 380.000 kilómetros aproximadamente, y a la Luna se tarda en llegar pues entre 3 y 4 días. No tiene nada que ver con Marte, que es otra cosa muy diferente, con una gran complejidad, también hay efectos médicos, de psicológicos, sociológicos, de todo tipo, ¿no? Entonces va a ir una mujer a Marte, también va a ir la primera persona de color, y hoy nos hemos enterado que va a haber un pequeño retraso, no retraso, porque la NASA lo que hace es marcar una ventana, un arco de fechas de lanzamiento, y dijo que a partir del día 6 de febrero pues podría ser plausible lanzar esta misión. De momento, por temas meteorológicos, parece que se retrasa al 8 de febrero, tampoco es mucho, ¿no? Pero si todo va bien, pues en febrero vamos a ver la primera misión después del programa Apolo, en el programa Artemisa, que va a llegar a Marte, misión tripulada, porque misiones robóticas ha habido montones, de la India, de China, de muchos países, ¿no? Entonces va a haber 4 astronautas que van a volver a la Luna, aunque no van a bajar, se van a quedar orbitando. Y después en la fase 3, en Artemisa 3, es cuando ya van a bajar a la Luna. Pero bueno, todo esto viene a cuento de que la astrobiología lo que pretende es comprender qué es la vida, su evolución y cómo funciona en el universo. Esto es un objetivo impresionante, que no puede hacerse solo desde una disciplina. Por eso he comentado antes pues, la astrofísica, la química, la matemática, la biología, la ingeniería, etcétera, etcétera. Y además es impresionante porque les voy a dar un dato, ¿no? que lo di en el ingreso de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Solamente en nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, se estima que hay 1 trillón de planetas. 1 trillón. Es decir, es un dato inmenso, ¿no? Obviamente no todos son habitables, pero aunque solo una pequeña proporción, pequeño porcentaje, fueran programas habitables, imagínense las posibilidades
que habría de que la vida hubiera emergido. Es decir, yo estoy convencido de que la vida es una consecuencia de la evolución del universo y que si en otro planeta, en otro mundo, en otra luna, las condiciones son parecidas a las que ocurrieron para que se dieran las condiciones de emergencia de la vida en la Tierra, ¿por qué no? ¿No? El cosmos es inmenso, ¿no? Bueno, pues solo en nuestra galaxia estamos hablando de 1 trillón de planetas. Bueno, pues bien, en el universo conocido se estima que hay 200.000 millones de galaxias. O sea, que imagínense ustedes las posibilidades que hay y, bueno, el trabajo pionero que estamos haciendo, aunque realmente estamos solo sacando la cabeza del huevo, ¿no? Es decir, todavía no hemos sido capaces de llegar físicamente a otro planeta. Pero bueno, es una empresa muy bonita, es un objetivo muy interesante y además muy innovador, ¿no? Pues eso es lo que pretende la astrobiología, que lo que hace es... Uy, ¿dónde está el puntero? Bueno, lo que hace es desde el Big Bang se generan las nebulosas, los primeros discos acrecionales, que fueron los primitivos parecidos a nuestro sistema solar, las moléculas orgánicas, la evolución de los planetas, y luego ya en la Tierra hay una coevolución biológica y geológica de todos estos compuestos inorgánicos e inorgánicos. La vida emerge hace aproximadamente unos 3.800 millones de años y la vida va evolucionando hasta que llega a este personaje, que es el que nos representa a nosotros con estas antenas, que lo que hace es evaluar si todo este proceso ha podido ocurrir en otro sitio, ¿no? Por eso me gusta esta imagen. También es importante tener en cuenta que el origen de la vida en la Tierra sigue siendo un enigma. Es decir, que nosotros todavía no hemos sido capaces de identificar cómo surgió la vida en nuestro planeta. Hay muchas hipótesis, ha habido muchísima ciencia detrás de este tema. Incluso hay algunos científicos que están intentando generar vida sintética en el laboratorio, pero hasta el momento no lo sabemos. De hecho, hay muchas definiciones de lo que es la vida. Hay cerca de 100 definiciones desde el punto de vista biológico, químico, físico, geológico, desde todos los puntos de vista. Y bueno, la astrobiología contempla de manera importante todo esto y la geología, lo que nos está demostrando la geología planetaria, que se llama así porque es la geología que se desarrolla fuera de la Tierra, lo que nos está demostrando es que nosotros somos muy útiles para esto. ¿Por qué? Porque lo que hay fuera pues son minerales, rocas y procesos geológicos que han ocurrido. Y nosotros para eso pues servimos. Igual que si hubiera otra cosa, pues otros especialistas estarían allí. Por eso en las misiones de los rovers, en cada rover, en cada misión, hay como 500 científicos, ingenieros, y de los científicos, para que se hagan una idea ustedes, pues entre el 60 y el 70% somos geólogos. Porque nosotros somos capaces de comprender el contexto. Es decir, por ejemplo, un físico, un químico, un espectroscopista puede ser un súper especialista que identifica un mineral, pero entender qué significa ese mineral y contextualizarlo, ponerlo en el contexto de las rocas, que puede haber minerales que están al lado, pero a lo mejor están separados millones de años. Y eso es lo que nosotros sabemos hacer, identificar el contexto donde aparecen las cosas. Bueno, Marte era así en el pasado, Marte es así en la actualidad. Marte tiene 2 polos helados, Marte básicamente es un planeta volcánico, donde hay pues volcanes alineados, un volcán gigantesco que es el Monte Olimpo, es un volcán gigantesco, tiene más de 22 kilómetros de alto y unos 500 kilómetros de base, y es Marte en la actualidad. Marte tiene todavía agua residual. Marte tuvo agua en el pasado, durante al menos los primeros 1.000 millones de años de su evolución. La edad de Marte es la misma que la edad de los planetas terrestres, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, unos 4.500 y pico millones de años. Es decir, que durante más de 1.000 millones de años tuvo agua líquida. Y eso nos hace ser positivos de que pensar que tal vez durante esos 1.000 millones de años, si hubo agua líquida en distintos contextos, porque hubo ríos, lagos, mares, un gigantesco océano, aguas termales, estudiando todos estos contextos en la Tierra, que son los análogos, que es otra charla que no voy a dar ahora, nosotros podemos inferir qué es lo que tendríamos que estudiar o investigar para identificar la vida si es que emergió allí, ¿no? Y por eso la geología está siendo importante. Marte era así en el pasado. Marte era muy parecido a la Tierra. Entonces, claro, no solamente hay un análogo de Marte, hay muchos análogos de Marte. Marte ha tenido desiertos, ha tenido lagos, ha tenido ríos, deltas, torrenteras, ha tenido lluvia.
la atmósfera era muy diferente a cómo es en la actualidad, pero Marte, al ser más pequeño que la Tierra, ser un planeta más pequeño que nuestro planeta, pues Marte perdió su energía, perdió su actividad geológica. A nosotros todavía nos quedan unos cuantos miles de millones de años, o sea que va a sobrevivir el planeta más que nosotros, ¿no? Pero Marte lo perdió y Marte cambió en su estructura, cambió su atmósfera, cambió absolutamente todo, ¿no? Por eso nosotros, cuando hacemos analogías, desde la geología podemos hacer analogías con el Marte actual, pero también con el Marte antiguo. Nosotros somos capaces de establecer esos criterios comparativos entre los dos planetas, hacer planetología comparada en el espacio y en el tiempo. Bien, este es el cambio que se produjo en Marte y esto es un esquema hecho por el Servicio Geológico de Estados Unidos, donde pues ya nos hablan de lo que les he contado, de la lluvia, los lagos, los ríos, los sistemas volcánicos, hidrotermales, volcánicos como hay aquí, por ejemplo, ¿no? Por eso es tan importante esta zona también, ¿no? Y la relación con el agua. Bien, para estudiar Marte se estudia a partir de 4 grandes pilares. Esto es solamente introducción: los meteoritos de Marte, las misiones a Marte, las cámaras planetarias y los análogos de Marte. Pero en relación con la posible biofirma, que es de lo que voy a hablar ahora, ya directamente espero que esta introducción haya sido útil. Las biofirmas se pueden estudiar, y además yo he tenido la posibilidad de estudiarlas, en meteoritos. Esa es una imagen del meteorito de Molina de Segura, el mayor meteorito caído en España, de más de 140 kilos. Dentro de 2 años se celebra el aniversario. He podido estudiarlo en algunos análogos, como en la Antártida o en muchos otros sitios, estudiar la presencia de esas posibles biofirmas para poder identificarlas y saber qué criterios utilizar para encontrarlas en otro planeta. O, por ejemplo, aunque no lo parezca, era yo, que tuve la oportunidad de participar en una misión de análisis de partículas cometarias, una misión de la NASA en el año 2002, hace ya 24 años de esto, y estudiar cómo podrían ser esos compuestos orgánicos en la lluvia de las Leónidas. Es la campaña que hicimos. Estudiarla directamente en las misiones. También estudiarlas con valoraciones como instructor de astronautas desde el año 2016. Soy instructor de astronautas del programa de la ESA Pangea, hasta el momento el único científico español, y ahí estamos, ¿no? Ya han pasado por nosotros cerca de 15 astronautas. El primer año pasó el señor Pedro Duque, antes de ser ministro, Luca Parmitano y Matías Maurer, italiano y alemán. Y también realizando experimentos en la Estación Espacial Internacional. Es decir, que para ser capaz de identificar estas biofirmas, no es solamente decir, ¡hala, mira, una biofirma! Es decir, es algo que conlleva un montón de actividades en distintos contextos. Pero ¿cómo empezó todo en las biofirmas? ¿Cómo empezó todo en la búsqueda de estas biofirmas? Bueno, pues todo empezó en el año 1996 con este artículo del profesor David McKay, que lo publicó en la revista Science. Él hizo un estudio muy interesante sobre un meteorito, que es el meteorito ALH 84001, que se llama así porque se encontró en la zona de Allan Hills, de la Antártida, en el año 84, y el 001 es porque fue el primero que se catalogó en el instituto, en el laboratorio, cuando llegó a las salas de investigación. Bueno, pues en este meteorito se encontraron una serie de cosas extraordinarias. Un meteorito marciano muy antiguo. Es decir, la edad de este meteorito responde probablemente al Marte más antiguo. Entonces, bueno, tenía muchas posibilidades. Y además el meteorito, pues encontraban todas estas cosas que vemos aquí. Resulta que encontraron unos minerales muy extraños que eran carbonatos. Eso que vemos ahí, esas cosas redonditas, eran carbonatos de color naranja. Y la NASA, bueno, los llamaron orangets, porque eran algo así como naranjitos, ¿no? Estructuras, texturas de color naranja. Dentro de estos carbonatos encontraron además una paragénesis, es decir, una asociación de minerales muy peculiar, que no era la clásica que se observa en Marte, ni en las rocas, ni en los meteoritos. Encontraron sulfuros de hierro. Encontraron también hidrocarburos policíclicos aromáticos, es decir, compuestos orgánicos. Encontraron, además, esto que vemos aquí, estas estructuras que son muy similares a las que nosotros vemos en la actualidad, que son estas, que son las bacterias magnetotácticas, es decir, bacterias que tienen en su especie de endoesqueleto cadenas de magnetita. Estas bacterias tenían
estas cadenas de magnetita. Obviamente en un meteorito después de casi 4.000 millones de años no iban a conservarse las bacterias, pero sí se conservaba la cadena de magnetita, ¿no? Entonces dijeron, bueno, esto parece muy interesante, ¿no? Todo parece indicar que podría ser el indicio que ha quedado conservado, una especie de fósil de las huellas de vida pasada en Marte, ¿no? Entonces dijeron, bueno, lo primero que tenemos que saber es si estas cadenas de magnetita son inorgánicas o son orgánicas, o sea, son biogénicas o abiogénicas, si se forman por la actividad humana, o sea, humana por la actividad biológica o la actividad no biológica, porque la magnetita es un mineral típico de muchos contextos, sedimentarios, metamórficos, hidrotermales, magmáticos, etc. Entonces lo que hicieron fue llamar al mayor experto en magnetitas biogénicas del mundo, que era el profesor Kirschding. Kirschding, en el año 92, fue la primera persona, el primer científico que descubrió que en el cerebro humano tenemos millones de cristales de magnetita por gramo. O sea, tenemos nuestro cerebro lleno de cristales magnéticos. Millones de cristales por gramo. No solamente en el cerebro humano, luego se ha visto que en las aves, los delfines, y que esta magnetita además les sirve para una especie de orientación magnética, ¿no? Bueno, pues dijeron, bueno, pues vamos a llamar a Kirschding y que él participe en estas investigaciones de las cadenas de magnetita, a ver si identifica algún criterio para saber si estas magnetitas están relacionadas con la vida o son inorgánicas. Se han formado posibles procesos físico-químicos. Entonces, Kirschding lo estudió y vio una cosa peculiar. Las magnetitas son cristales que tienen estructura cúbica. Saben que todos los cristales, todos los minerales, cristalizan en una serie de sistemas cristalinos. El cúbico, el rómbico, el hexagonal, el triclínico, el monoclínico. En ese contexto de sistemas de cristalización, de sistemas cristalinos, cristalizan todos los cristales conocidos. Bueno, pues la pirita es cúbica, la habrán visto. La magnetita también lo es. Y el que sea cúbica significa que el eje A es igual que el eje B, igual que el eje C. Por eso lo que se forma al crecer es un cubo, porque todas las caras dan lugar a un cubo. Crecen por igual en las tres direcciones del espacio, ¿vale? Entonces él vio que estudiando las cadenas de magnetita de las bacterias, vio que el cuerpo de la bacteria ejercía una especie de control estructural al crecimiento de los cristales, de manera que el eje de elongación de las magnetitas que coincidía con el eje de la bacteria era un pelín más largo que los otros dos ejes. Es decir, que no cristalizaban en un sistema exactamente cúbico, sino que como consecuencia de que estar constreñidos ahí en la bacteria, cristalizaban con uno de los ejes más largo que los otros dos. Lo que se llama un sistema tetragonal, donde el eje A es igual que el B y distinto de C. Bueno, pues dijo, ya está, si yo encuentro que en el meteorito de Marte, en las cadenas, tienen este mismo patrón, pues tenemos muchos criterios para decir que las magnetitas están asociadas realmente con bacterias y que esas son estructuras que han quedado fosilizadas de antiguas bacterias marcianas. Bueno, pues hizo el estudio, se publicó también un estudio interesantísimo y efectivamente las cadenas de magnetita del meteorito eran tetragonales, no eran cúbicas. Bueno, nada. Esto, claro, en el año 96 fue una auténtica revolución. De hecho, el artículo de David McKay se considera como el arranque inicial casi de los estudios astrobiológicos a nivel general, a nivel mundial, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que bueno, los científicos como somos así, pues uno por uno todos los criterios que se encontraron en el meteorito fueron después generados en el laboratorio de manera abiótica. Se pudo condicionar el crecimiento de cristales tetragonales de magnetita mediante un flujo orientado. Los hidrocarburos policíclicos aromáticos no son criterios suficientes. Las asociaciones de minerales, o sea, uno por uno se fue desmontando todo este tema. ¿Qué pasa? Que el artículo de McKay, pues prácticamente quedan muy pocas personas que consideren que aquello era una biofirma, un biomarcador. Todavía quedan algunos que siguen pensando que sí, pero que no lo han conseguido demostrar. Pero sí fue importantísimo para identificar todos los requerimientos, es decir, fue una especie de ventana para ayudarnos a todos los demás a descubrir cómo diferenciar los biomarcadores de los geomarcadores.
o sea, los marcadores biológicos de lo que no lo son. Por eso les cuento el arranque de la biofirma, porque es muy importante. Bueno, esto fue en el año 96. En el año 99 yo me estaba incorporando a la parte más astrobiológica. A mí me fueron a buscar al Museo de Ciencias, donde estaba trabajando en meteoritos, en el año 98, por primera vez. Y rápidamente el que fue el primer director del Centro de Astrobiología, el profesor Juan Pérez Mercader, me dijo: tienes que presentar un proyecto, Jesús. Dice, tienes que presentar un proyecto porque esto además nos va a venir bien. Si vamos a arrancar un nuevo centro de astrobiología con la NASA, con tal, tenemos que tener un proyecto relacionado con Marte. Y bueno, pues este fue el proyecto que presentamos. Es decir, que se puede decir que yo llevo trabajando en este tema de las biofirmas como 25 años por lo menos, ¿no? Este fue el título, esta es la página web, que todavía la pueden ver ustedes, que era instrumentos para la búsqueda e identificación de firmas mineralógicas, geoquímicas y bioquímicas de biomarcadores en el regolito marciano. Es decir, que por primera vez nosotros estábamos siendo pioneros sin saberlo en ese momento, ¿no? Y este fue el primer proyecto que presentamos a la Agencia Espacial Europea y que no nos lo dieron, obviamente. Éramos unos recién llegados, y había personas que estaban trabajando en Europa en estos temas pues de hacía 4 o 5 años más, ¿no?, que nosotros. No nos lo dieron, pero fue muy importante porque ya la comunidad científica internacional supo que nosotros estábamos ahí y que desde España ya éramos un candidato. Esto es como cuando te presentas a una oposición y no la sacas, pero ya el tribunal y las universidades o lo que sea ya saben que hay una persona que está ahí y que se va a volver a presentar. Pues eso es lo que nos ayuda a nosotros. Es decir, gracias a esto nos dimos a conocer. Dice, el objetivo del proyecto es descubrir en el regolito marciano firmas mineralógicas, geoquímicas y bioquímicas que puedan ser utilizadas como indicadores de actividad biológica existente o fósil. Bueno, por eso lo pongo, porque ya en el 99 estábamos trabajando en estos temas. Yo seguí trabajando desde distintas perspectivas, colaborando en distintas misiones espaciales, y por ejemplo en el año 2003 presentamos un instrumento para la detección de estas biofirmas. Esto es rápido, lo voy a pasar. En el 2005 hicimos un estudio interesantísimo donde pusimos en contacto bacterias del río Tinto, Leptospirillum ferroxidans y Thiobacillus ferroxidans, con un meteorito metálico, y pudimos detectar cuáles eran las huellas bioquímicas que dejaban, las huellas mineralógicas, geológicas, que dejaban estas bacterias. Este fue un artículo que publicamos en la revista Astrobiology y que además fue portada en Astrobiology en el año 2005. Un poco después seguimos con estas investigaciones. En el 2006, bueno, pues ya preparé un artículo sobre la importancia astrobiológica de los minerales en el ambiente superficial de Marte. En el año 2007, un año después, ya me atreví a hablar de esa diferenciación entre geomarcadores versus biomarcadores. De hecho, el término geomarcadores lo propuse yo, lo propusimos nosotros con la doctora Esther Lázaro y el doctor Abraham Esteve Núñez, y para el análisis paleoambiental y astrobiológico. Seguimos adelante y en el año 2010 pues ya empezamos a trabajar en biomarcadores o en biogeomarcadores en distintos contextos. En este caso, en contextos hidrotermales relacionados con la actividad volcánica, lo cual pues nos pilla bastante cerca ya de lo que estamos hablando aquí. En el año 2012 conseguimos enviar a la Estación Espacial Internacional muestras de líquenes y ver cómo funcionaban en condiciones de espacio, cómo les afectaba a las condiciones de espacio estos líquenes. Este fue un proyecto dirigido por la doctora Rosa de la Torre del INTA. En el año 2013 ya nos acercamos, montamos todo un sistema informático, una base de datos, donde incorporamos pues todas las asociaciones de minerales y las posibles relaciones entre geomarcadores y biomarcadores que podían dar lugar. En el 2014, ya me invitaron a publicar un artículo sobre la búsqueda de vida en Marte en cuanto a la aproximación astrogeológica, geológica planetaria. En el 2017 ya empezamos a trabajar en Marte directamente con los instrumentos y ya empezamos a analizar pues firmas de carbono y de nitrógeno con espectrómetros muy especializados. En el año 2019 seguimos, además fuimos portada también de nuevo en la revista Astrobiology. Esas son muestras que sometimos de minerales y de líquenes al espacio, a condiciones de espacio.
Y en el 2021 pues nos atrevimos ya a publicar un artículo también en la revista Life sobre el origen de la vida en Marte, las oportunidades y las capacidades que tendría la vida para surgir allí. Es decir, que lo que quería comentar con esto es que ha habido todo un proceso, es decir, que no ha sido algo casual, que desde hace 25 años venimos trabajando en este tema y que no ha sido suerte, porque obviamente siempre tienes que tener suerte, pero que fue Dalí el que cuando le preguntaron si creía en la inspiración, dijo, por supuesto que sí. Dice, pero te tiene que pillar trabajando. Entonces, si no te pilla trabajando, pues por mucho que tengas la inspiración, si estás en la piscina o estás por ahí, pues eso lo tiene más complicado. Entonces, bueno, creo que es importante explicar esto, que en Marte o en cualquier otro planeta o luna es importante, yo diría que imprescindible, que el concepto de biofirma deba ir asociado al de habitabilidad de la zona en la que se ha detectado. Es decir, tiene que haber una coherencia cuando estamos trabajando en Marte en que los indicadores o los posibles indicadores de vida estén relacionados con los posibles indicadores de habitabilidad. Es decir, si estamos en un ambiente fluvial, pues lógicamente las bacterias tienen que estar relacionadas, si es que existieron, con ese ambiente. Si estamos en un ambiente volcánico, las bacterias tienen que estar relacionadas con el ambiente volcánico o el hidrotermal. Es decir, tiene que haber una correlación entre el tipo de huella que encontramos y el tipo de ambiente en el que se encuentra esa huella, ¿vale? Por eso es muy importante estudiar el contexto geológico. ¿Qué contextos tenemos en Marte relacionados con el agua? Pues tenemos, por ejemplo, sistemas de surcos y torrenteras. He traído unas cuantas imágenes nada más, ¿no? Pero bueno, son espectaculares donde el agua no está, pero está la huella que ha dejado el agua al circular y creando, erosionando, pues esos bordes de cráteres y de muchos tóxicos. O, por ejemplo, el Valle del Paraná en Marte. El Valle del Paraná en Marte, ahora estamos trabajando también en Paraguay, en el Valle del Paraná en Paraguay como análogo, donde tenemos pues zonas fluviales, como ven ustedes aquí, sistemas fluviales y sistemas lacustres, ¿no? Otro contexto es esta imagen que a mí me parece realmente espectacular, ¿eh? Es una imagen de los Ugavales, que es un complejo, es un conjunto de canales fluviales en Marte. Si observa prosaicamente, pues bueno, puede que el agua ya no esté allí porque ha desaparecido, se ha ido a despacio o se ha ido a profundidad, ¿eh? Pero sí queda la huella de la escorrentía superficial del agua, ¿no? O esta otra que también es espectacular, que es lo que nosotros llamamos un stopwork, ¿no? En geología es una red filoniada compleja, y aquí tenemos una red filoniada de sulfatos de calcio. Es decir, un sistema hidrotermal, que esto eran fracturas, por las fracturas ha circulado el agua, ha percolado y ha precipitado la carga mineral que llevaba, que era pues el sulfato y el calcio, en forma de un depósito, igual que aquí los tenemos pues de filones de oro, de cuarzo, de calcita o también de yeso o de lo que sea, ¿no? Pues también en Marte sería otro contexto diferente relacionado con el agua. Y obviamente este es el sistema que les comentaba al principio, por eso yo creo que era importante en la introducción. Esto es el lugar donde está ahora mismo trabajando el rover Perseverance. Este es el canal, uno de los canales, este es otro canal. No se sabe si uno es de salida o entrada, pero sí se sabe que uno es de entrada, porque ha dejado depositado el delta, y este era el Paleolago. Estamos hablando de rocas muy antiguas, ¿no? Estos son los depósitos deltaicos. Estos ya los presenté en la última conferencia, que además se asemejan bastante geomorfológicamente a uno de los cerros que tenemos aquí en Almagro. Seguramente alguno lo conocerá, ¿no? Como el cerro del volcán de la Yezosa, ¿no? El volcán Yezosa es parecido, ¿no? Aunque el origen es totalmente diferente. Aquí estamos en un sistema con el depósito deltaico, con los minerales estratificados, estratificación cruzada y los depósitos del cauce. Pues aquí es donde hemos encontrado la posible biofirma. Y perdón por haberme alargado, pero creo que era importante comprender por qué hemos llegado hasta aquí. Y aquí me gustaría hacer esta distinción que creo que es relevante, que es lo que es una biofirma y una posible biofirma. Son dos cosas distintas, porque implican una rigurosidad diferente, que nosotros tenemos que ser especialmente rigurosos porque no nos podemos lanzar a la piscina. Si no, no tendríamos credibilidad exponiendo a la sociedad cosas que son solo posibles o probables, pero no tenemos la certeza de que puedan serlo. Bueno, una biofirma o biomarcador es cualquier característica, elemento, molécula, sustancia o rasgo que sirve como evidencia inequívoca de la existencia de vida pasada o presente. Y debe ser algo que no puede producirse de manera biótica. Es decir, que si hay algo que de manera simplemente por naturaleza físico-química de un proceso se forma, no puede ser utilizado como una biofirma.
Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado es una posible biofirma. Eso de allí arriba sería una biofirma, pero esto es una posible biofirma, que es lo que hemos encontrado en Marte. Es una sustancia o estructura que podría tener un origen biológico, pero que requiere más datos o una investigación adicional antes de alcanzar una conclusión definitiva sobre la ausencia o presencia de vida. De todas formas, yo les puedo asegurar, y eso es así, que hasta el momento lo que hemos descubierto es el indicio más relevante de toda la historia hasta el momento relacionado con la posible existencia de vida en Marte. Y por eso el artículo nuestro de Nature del año pasado, del 10 de septiembre, pues dio lugar a una conferencia internacional. O sea, para mí fue algo, no sé, como nunca había pasado, ¿no? Yo había publicado muchos artículos, pero como mucho pueden tener 15.000 visualizaciones, 18.000 visualizaciones, pero es que este lleva ya 404.000 visualizaciones. Es decir, tiene un potencial extraordinario, ¿no? Esta es la cartografía geológica de la zona. Esto sería la zona del cráter. Este sería el canal que hemos visto en la imagen y el delta, ¿no? Esta es la fotografía desde el satélite real. Aquí aterrizó el rover y lo que hemos hecho ha sido subir por aquí, por lo que se llama el Neretva Valles, y hemos encontrado aquí, en esta zona, hemos encontrado un sistema fluvio-lacustre, un sistema fluvial lacustre, y ahí es donde hemos encontrado la posible biofirma. Bueno, este es el rover Perseverance, que lleva asociado un dron helicóptero, que es el Ingenuity. Los dos, es una especie de ayudante técnico, una especie de becario de ayudante de campo del rover. Es un ingenio espectacular. Tiene más de 50 kilos de instrumentos miniaturizados que nos están proporcionando información continuamente a la Tierra. Entonces nosotros España tiene 2 instrumentos, participan 2. Uno es MERA, que está liderado por el Centro de Astrobiología, que es una estación ambiental, y otro es SuperCam, no Superman, es SuperCam, que nosotros estamos trabajando en SuperCam porque detecta, analiza los compuestos orgánicos y los minerales, incluso a una distancia de más de 30 metros. Es decir, no hace falta que nos pongamos encima del mineral, sino que lanza un láser, rebota, genera un espectro y podemos interpretar a distancia ese espectro. También se utiliza este mismo sistema, por ejemplo, para trabajar en cuevas, para analizar las cuevas, que no hay que distorsionar para nada el ambiente, pues desde abajo se hace un análisis del techo o de las paredes con este mismo instrumento. Bueno, pues para que sepan ustedes, nuestros estudios han dado lugar a artículos en las primeras revistas del mundo. Y no solamente artículos en la revista, sino portadas. O sea, nosotros hemos sido portadas en Science varias veces, en Geology, que es la revista de la Sociedad Geológica de América, o en Nature Geoscience, por ejemplo, ¿no? Cuando identificamos la presencia de un ciclo en la vertical de agua líquida en Marte. Y bueno, esta es ya termino. Esta es la página del 10 de septiembre, cuando dijo la NASA va a compartir detalles del nuevo hallazgo del rover Perseverance. No es un hallazgo del rover, era un hallazgo de las personas que hemos estado detrás de este tema como miembros del equipo científico del rover. He intentado coger el pantallazo donde habla de Of Ancient Life, de vida antigua, del responsable de la NASA, la conferencia de prensa con los investigadores principales, y esta dice, el Perseverance, el rover, puede haber descubierto una posible biofirma en Marte. Dice lo que nos da nuevas esperanzas de encontrar las huellas de vida, ¿no? Este es el artículo. Bueno, esto es no está marcado aquí, pero este es el artículo que pueden ver ustedes en la revista Nature y que lleva ya 404.000 visualizaciones. Este es el esquema un poco más detallado de los márgenes geológicos, las unidades geológicas, el recorrido que les he comentado del rover, y ahí en esa zona que se llama Bright Angel, ángel brillante, es donde se ha descubierto la biofirma. Este es el detalle de la biofirma. Se observan unos bordes de reacción químicos y mineralógicos aquí. Aparecen olivinos, aparecen carbonatos, aparece carbono orgánico. Bueno, ahora lo vamos a ver porque lo he escrito en esta imagen. La formación geológica se llama Bright Angel. El afloramiento de la roca se llama Chellaba Falls, que le ponemos nombre a todo. Chellaba Falls, y la roca se llama Sapphire Canyon, el cañón del zafiro. La posible biofirma está relacionada con una serie de minerales, unas texturas y lo que veremos en cuanto a análogos. En minerales aparece una asociación muy inusual, caracterizada por la presencia de fosfatos hidratados y sulfuros de hierro, concretamente vivianita, que es un sulfuro de hierro, y greigita, que es un fosfato de hierro, y greigita, que es un sulfuro de hierro.
junto con otras fases minerales tales como filosilicatos, óxidos, pequeños cristales de olivino, sulfatos e incluso carbonatos, así como enriquecimientos geoquímicos en algunos elementos como zinc, cobre y níquel y carbono orgánico, que en la Tierra suele estar asociada con procesos microbiológicos, sobre todo con las zonas donde hay descomposición de materia orgánica. Las texturas, pues tenemos texturas autigénicas. Esto significa que los procesos que se han desarrollado en el propio sedimento. Son texturas autigénicas. Micronódulos, los moteados con las manchas de leopardo que hemos visto, y realmente son frentes concéntricos de reacciones lutitas. Las lutitas son que los GBU son como barro, ¿no? Como arcilla, son un material de grano muy fino. Y bueno, en la Tierra, la vivianita suele ser un fosfato común en ambientes con materia orgánica en descomposición, lo que comentaba, y ciertos microorganismos suelen utilizar el sulfato para producir el sulfuro o la grejita. Es decir, que habría procesos redox, que es lo que hemos puesto en el título de trabajo, procesos de oxidación-reducción, que es lo que da lugar a la formación de esos frentes que vemos en los minerales. ¿Qué pasa? Que los procesos abióticos en los que se requieren altas temperaturas y condiciones ácidas durante un periodo de tiempo importante también podrían conllevar la formación de esto, pero lo que hemos visto en el contexto es que no parece ser el caso. Estamos en un paleoambiente fluvio-lacustre, no estamos en un ambiente hidrotermal o volcánico donde las condiciones de alta temperatura pues podrían haber generado este mismo tipo de minerales. Por eso no tenemos la capacidad de decir que hemos detectado una biofirma. Además es muy difícil decir esto en una revista de Monecho, que implicaría la primera huella de vida fuera de otro. Pero sí decir, nos dejaron después de luchar casi un año con los referees, con los revisores, que habíamos detectado una biofirma. Y por eso lo que hemos hecho es que el rover Perseverance está colectando las muestras que son interesantes para en el futuro poder traerlas a la Tierra. La misión Mars Sample Return, como consecuencia de todos los cambios que se están produciendo en Estados Unidos, está teniendo otras prioridades. Ahora mismo la prioridad, como he comentado, para Estados Unidos y para China sobre todo, es una prioridad para lanzar humanos, por así decirlo, a Marte. Entonces, una misión de recuperación de muestras es una misión que antes tenía una prioridad, pero ahora tiene otra, que es inferior. Entonces yo creo que va a quedar relegada temporalmente. Ya se ha visto que va a tener menos presupuesto, pero ahí están las muestras. Entonces aquí tenemos la muestra. Como ven ustedes, dentro de este cilindro, llevamos bastantes cilindros donde las hemos podido, además está fotografiada, la misma muestra para traerla a la Tierra para poder estudiarla y poder verificar que ya los jóvenes científicos, el futuro, pues sean capaces de identificar si lo que nosotros hemos encontrado es real o no. Estos son los pequeños tubos, hay 38, hay otros 5 de estandarización. Esa es una foto real de uno de los tubos de muestras que estamos colectando a lo largo del camino del rover sobre la superficie de Marte. Esta es otra foto real, donde se ve que está aquí dentro. Y esto es cómo las muestras le van a llegar a la Tierra. Yo lo que he hecho ha sido, no sé si funcionará, perdón, a ver si hay suerte. No, funciona. Antes ha funcionado. Sí. Es muy raro, pero bueno, luego al final de la charla, si podemos, voy a poner el DIGI, porque yo creo que merece la pena. Aquí lo que se veía es cómo se iba a simular la llegada de esa muestra a la Tierra. Bueno, y esto finalmente para trabajar en un geoparque que nos está sirviendo de modelo para otros muchos geoparques, también para este. Bueno, de hecho me invitaron aquí en la Diputación a dar la conferencia inaugural en el Palacio de la Diputación cuando se presentó el geoparque de volcanes de Calatrava. Y bueno, estaban todas las fuerzas vivas, lo cual era muy importante. Y bueno, en este geoparque pues estamos también haciendo un montón de estudios. Yo empecé a trabajar en el año 2014 en Lanzarote. Aquí está el señor Pedro Duque. Bueno, este es un colega que ha fallecido recientemente joven trabajando en el campo. Pero la idea es poder proyectar en este geoparque, aquí con los nombres que hemos dado a todas las cuadrículas de exploración y todas las firmas de los astronautas que hemos formado, que hemos instruido desde el punto de vista de la geología planetaria, porque en el futuro algunos de ellos pues podrán ir tal vez a Marte, quién sabe, sobre todo los más jóvenes, y podrán, lo que nosotros les expliquemos aquí, pues les puede servir para encontrar estas biofirmas, ¿no? Bueno, ya apuntábamos la importancia de la geología
Y nada, decir que poco a poco estamos avanzando hacia la detección de huellas de vida. Esta la había traído porque es que ha sido aquí. Entonces, hace 2 años, en febrero de 2014, ya apuntábamos en este mismo foro, es decir, que fuimos de los primeros que lo vimos, la importancia de la geología para la búsqueda de huellas de vida extraterrestre. Este era el título de la conferencia de Quixote Innovation, ¿no? Geología, clave para el origen y evolución de la vida y su búsqueda extraterrestre, el 2 de febrero del 2024. Entonces, bueno, pues yo siempre estoy encantado de venir aquí, además con Joaquín, que es un gran amigo, me encanta Valdepeñas, vengo con mi esposa siempre que puedo, además el fin de semana, y bueno, intentamos traer aquí siempre lo más puntero, lo más vanguardista. Bien, pues poco a poco estamos en ese camino en el que poco a poco los rovers nos están llevando hacia la primera misión tripulada a Marte, que los ojos siempre de una persona son capaces de conectar muchas cosas y yo creo que podrán ver muchas más cosas que nosotros. Así que muchas gracias. A ver si podemos poner el vídeo porque merece la pena. Ahora. Este es el rover Curiosity. Este es el rover Curiosity que lo que hace, bueno, es una simulación. Lo que hace es ver la llegada de la misión Mars Sample Return, o sea, de retorno de muestras de Marte, ¿no? Entonces el rover se acerca, ya tenemos recogidas y colectados todos los tubos, se van integrando en un chasis donde se incorporan todos ellos, se cierra herméticamente. La misión es espectacular. Entonces en un cohete se lanzan al espacio todas las muestras a la órbita de Marte. Parece de ciencia ficción casi, ¿no? Entonces la misión Mars Sample Return, aparte del aterrizador, del lander, tiene un orbitador, que recupera la muestra, la cierra herméticamente y la va a lanzar hacia la Tierra. Entonces quería que vieran este vídeo porque es muy sintético, es muy corto, pero refleja muy bien el cómo va a ser la misión de retorno de muestras. Así que bueno, nada más. Espero que les haya gustado. Bueno, pues la verdad es que yo creo que sí, a mí sí me ha gustado mucho. Como siempre, soy olvidadizo. Agradecimiento a nuestros patrocinadores, como es el Ayuntamiento de Valdepeñas, Bodegas Arúspide y Unicoman, y damos